El ejercicio es bastante sencillo en la cuestión de lo que uno puede pensar de cómo resolverlo, o sea, de resolverlo de manera directa, por lo que nosotros observamos, que conocemos, pero a la vez es complicado en el sentido de poder dar una respuesta directa, rápida. O sea, se podría hacer de varias formas, pero me voy a ir por la más práctica y la más sencilla que implican los conceptos que ustedes ya conocen. Entonces, nosotros sabemos que un número es par por una simple y sencilla razón. Si voy a suponer que doy un valor x, lo divido entre 2, la operación mod me va a devolver el residuo de la división entera. Entonces, si es par, debe ser divisible entre 2, y eso quiere decir que el residuo va a ser igual a 0. Entonces, si esto es cierto, el número es par. Si cualquier otra situación de esta operación me da diferente a 0, o sea, me da cualquier otro valor que no sea 0, entonces yo sé que es impar. Ahora bien, entre los valores impares también existen los valores primos. Y ustedes saben por definición que los números primos únicamente son divisibles entre la unidad y entre ellos mismos. O sea que dentro de un rango de valores nosotros vamos a tener que debería de darme que tengo cualquier cosa menos 0. O bien que solamente divisible entre 1 y 0 y me tiene que dar 0. O sea que si yo divido x mod, el valor x, lo divido entre 1, me va a dar 0. Vamos a poner un valor x eh, para que lo comprendamos. Voy a poner, por ejemplo, el número 7. Entonces nosotros sabemos que x mod 1 me va a dar 0. X mod 2 me va a dar 1. X mod 3 me va a dar 1. X mod 4 me va a dar 3. X mod 5 me va a dar 2. X mod 6 me va a dar 1. Y X mod 7 me va a dar 0. Entonces, nosotros sabemos que 7 es un número primo. ¿Y por qué? Porque voy a dividir todos los valores que están desde el 1 hasta el 7, pero yo voy a obviar que 1 y 7 me van a dar 0. Entonces yo esperaría que ninguno de estos me den 0, porque quiere decir que no es divisible entre ninguno de estos. Si fuera divisible, entonces me va a dar 0. Si no es divisible, voy a obtener un residuo. Entonces la idea es de que yo dé un número que lo divida entre esta gama de valores que hay, entre la unidad y el mismo número. Y si encuentro que alguno de estos me da 0, entonces quiere decir que el número no es un número primo. Pero si encuentro que ninguno me da 0, entonces es un número primo. Entonces esta misma técnica se podría aplicar a cualquier otro valor. Entonces vamos a diseñar el algoritmo. Entonces
comenzamos, vamos a pedir el valor de x y vamos a hacer el ciclo que va a ir desde i igual a 2, porque comenzaría desde el siguiente valor hasta el valor x menos 1, porque sería 1 antes de 1 en 1. Entonces, aquí es donde comenzaríamos. ¿Qué tendría yo que hacer? Vamos a decidir si el valor de x dividido entre el valor que tenga ahí en ese momento, porque si se dan cuenta vamos a generar los valores, tomando el ejemplo que fuera 7, del 2 hasta el 6. La primera vez lo va a dividir entre 2, después entre 3, entre 4, entre 5 y entre 6. Si x mod, el valor actual de i, es igual a 0, estamos en el caso que alguno de estos fuera 0. Si alguno de estos es 0, ya no importa que siguiera yo haciendo todas las operaciones, pero ya en ese momento, si es divisible, entonces ya el valor no es primo. Entonces, si esto es cierto, aquí voy a emplear una técnica que nosotros conocemos como bandera para identificar si se modificó el valor de esto. O sea, voy a regresar acá. ¿Y por qué estoy empleando una variable de bandera? Voy a regresar a este ejemplo. Vamos a poner primo. Voy a comenzar con x igual a 7 y con primo igual a 0. Entonces, la primera vez que entra el ciclo, vamos a omitir este no existiría, ni existiría este último, porque voy a comenzar en 2, que sería x mod i, y aquí se va a hacer la pregunta si es igual a 0. Entonces, comenzamos. X mod i igual a 0 en la primera, no. X mod i igual a 3 en la segunda, no. En la tercera, no. En la cuarta, no. En la quinta, no. Entonces, primo se quedó con 0. Entonces, si en la parte negativa yo no le voy a poner nada, entonces lo que me quedaría acá es terminar el ciclo y después voy a verificar si el valor de primo se mantuvo en 0. Mientras se haya mantenido en 0, esto quiere decir que el número es primo, o lo vamos a poner así como me dice allá, que voy a imprimir es primo, y si el valor de primo no es 0, entonces quiere decir que en algún momento se modificó y tendríamos que imprimir que el valor es no primo. Y de esta manera terminaríamos el diagrama, el algoritmo. Vuelvo al ejemplo. Vamos a suponer que ahora en vez de 7 fuera 6. Comenzaríamos con primo igual a 0. Entonces vamos a verificar. Los primos serían de 1 hasta el 6. No voy a hacer el 6 ni el 1, pero tengo que hacer 1 antes del 6. Entonces sería hasta 5. Y comenzaríamos. Vamos a ver las operaciones. X mod 2 me da 0. X mod 3 me da 0. X mod 4 me da 2. X mod 5 me da 1.
Entonces, de acuerdo a estos resultados, la primera vez que encuentre el ciclo con 2 es igual a 0, sí, entonces aquí ya se modificó el valor de primo a 1 desde el primero. Entonces se pone aquí 1. X mod 3 igual a 0, va a entrar de nuevo del lado derecho y le va a volver a poner 1, pero como ya tenía 1 se va a quedar igual. X mod 4 es 2, entra del lado izquierdo, X mod 5 entra del lado izquierdo y no hace nada. Termina el fin y vamos a decidir si primo es igual a 0, pero en este caso ya no es igual a 0. Entonces, ¿qué va a imprimir? Que es un valor no primo. Entonces, al parecer sí funciona nuestro algoritmo. Vamos a reproducirlo. Vamos a pedir el valor X. Vamos a hacer un ciclo que va a ir desde I igual a 2 hasta X menos 1, que sería 1 antes, de 1 en 1. De ahí vamos a decidir si la división del número entre el valor actual de I me da 0. Si esto es cierto, entonces le vamos a incrementar un valor, le vamos a poner a primo el valor de 1 para que cambie. Aún nos hace falta algo. Necesitamos definir el valor de primo en 0. Entonces, antes de comenzar, vamos a ponerle que el valor de primo sea igual a 0 para que no afectemos, o más bien para que yo tenga un inicio, que este sería la variable de bandera, y la conocemos como bandera porque yo la tengo en 0. Si después de todo este proceso que voy a realizar termina en 0, entonces el número va a ser primo. Si después de todo este proceso que hice cambia su valor a cualquier otra cosa, que en este caso yo lo definí como 1, entonces el número es un valor no primo. Entonces vamos a implementarlo acá, porque lo que me interesa desde el inicio es que este no cambie su valor. Entonces hasta acá estamos en el punto, este sería el punto 3, este el 4, este el 5, 6 y 7. Entonces hasta acá estamos en el punto 5 porque ya tenemos el cierre y al final vamos a preguntarnos si se mantuvo o no el valor de la variable primo. Si primo es igual a 0, entonces vamos a imprimir es primo y en caso contrario quiere decir que se modificó, entonces sería no primo. Entonces lo voy a reducir un poco para que se vea la estructura completa. Lo único que no se ve es el inicio y el fin, pero la estructura que tengo acá es exactamente lo que está aquí en el algoritmo. Si se dan cuenta, a algunos se les puede hacer más fácil comprender el algoritmo y a otros el diagrama de flujo, pero son exactamente lo mismo. Ahora bien, vamos a comprobar. 7 dice que es un valor primo. Vamos a comprobar con otro valor. 20 es un valor no primo. Entonces ustedes pueden, imagínense todas las divisiones que está realizando. Si le ponen un valor grande, lo va a pensar, lo va a analizar porque lo está haciendo
uno por uno hasta que encuentre el valor correcto. Algunos procesos llegan a tardar, en este caso como estoy virtualizando, aparte de todo, y miren, me está arrojando porque dividió todos los valores que yo le puse. Ya lo pueden regresar en el video para que lo observen. Los tecleé de manera aleatoria, pero me está diciendo que es un valor no primo. Y comprueben si ese valor es un valor no primo también. Y debería de funcionar, porque empleando esta técnica dividió menos el 1 y él mismo dividió todos y analizó si alguno de ellos era divisible. Encontró que ninguno de los números que estaban dentro de ese rango de valores era divisible y me está arrojando que es un número no primo. Entonces este ejercicio lo vamos a guardar como EJ2G y quedaría completo.